Jamás te soltaré. Capítulo 1. La cuarta esposa. ¿Te imaginas casarte con el archiduque más temido del imperio? Un hombre tildado de monstruo cuyas 3 esposas anteriores terminaron enviadas con San Pedro. Uy, bueno, este es el destino de Yuna, la cuarta esposa, pero a diferencia de sus predecesoras, ella eligió este camino por voluntad propia para salvar a su pueblo de una crisis climática sin precedentes. La solución estaba en las piedras mágicas del ducado de Phoenix y la propuesta vino, dato curioso, del mismísimo emperador. Así fue como comenzó este culebrón, con un frío contrato matrimonial. Pero como bien dicen, no juzgues a un libro solo por su portada, porque Theo Phoenix, por muy aterrador que se viera por fuera, también tenía su corazoncito de pollo y una razón poderosa para rechazar su cuarto matrimonio. Verán, Theo había descubierto por casualidad la traición de su propio tío. Yuna no había sido enviada por amor, sino por una oscura profecía. Al parecer, ella era una santa con poderes divinos, pero incluso la muchacha parecía desconocer ese hecho y por supuesto Theo fingió no saberlo. Cuestión que el plan del emperador era que Theo marcara el alma de Yuna tras un año de matrimonio para luego entregarla como sacrificio y así robarle sus poderes. Cansado de ser usado como un peón y harto de su fama de monstruo, un rumor alimentado por traidores para que ninguna mujer se quedara a su lado, Theo decidió arruinar los planes del imperio. No marcaría a su esposa, pero la mantendría cautiva y alejada para evitar que su tío cumpliera su objetivo. Por eso, en lugar de recibir a Yuna con bombones y flores, decidió presentarse ante ella empapado en sangre, con la clara intención de espantarla y advertirle que en ese castillo no encontraría afecto, y para rematarla envió al ático de una torre alejada esperando que rompiera en llanto y suplicara volver a casa, sin esperar que sus cálculos fallarían por completo. El lujo simplemente es relativo. Yuna estaba acostumbrada a la vida austera de la isla de Luge, y encontró que su nueva habitación en el ático era más ostentosa que su propia habitación en su tierra natal, y lejos de sentirse intimidada por la apariencia salvaje de Theo, Yuna, quien creció rodeada de la naturaleza indómita, se sintió intrigada. Para ella la actitud de su esposo era simplemente normal, y entonces comenzó a preguntarse si con el tiempo podrían llevarse bien. ¿A Theo le agradaría ella? Intentando despejar sus dudas, comenzó a explorar los rincones de su nuevo hogar. Al cruzar una pequeña puerta que conectaba con un puente exterior, se detuvo en seco, porque justo allí estaba su esposo, enorme, imponente y con cara de baboso, mirándola de regreso como si no entendiera por qué su esposa se inclinaba ante él presentándose formalmente. Theo frunció apenas el ceño, sobre todo al percibir el desconocido aroma floral. La mujer que había llegado desde un lugar inexistente en los mapas para casarse con él, por primera vez la miró de verdad, y porque hasta ahora podía apreciar que su cuarta esposa era increíblemente bonita. Mejillas enrojecidas por el frío, un cuello largo y fino, una figura tan frágil que parecía increíble que pudiera mantenerse en pie bajo ese viento. Sus pestañas ligeras, sus ojos rosados, tan extraños que bajo la luz rozaban el violeta. Oh, Theo cerró los ojos un instante, convencido de que la respuesta de su cuerpo se debía únicamente al alcohol. De otro modo, no habría explicación para ese calor en su pecho. Theo estaba convencido de que jamás se enamoraría de esa mujer. Así que, mirándola con frialdad, abrió la boca para regañarla, pero lo que salió de sus labios fue: Hace frío, ¿por qué llevas ropa tan ligera? ¡Sí! El silencio cayó entre ambos. Theo parpadeó como un tarado, porque las palabras que salieron de su boca fueron muy diferentes de sus intenciones, pero lo más extraño de esa noche no fue su propio comportamiento, sino que ella, lejos de temblar o huir como sus otras esposas, le agradeció el hecho de haberse preocupado por ella. Yuna tampoco evitaba el contacto visual ni se movía nerviosa a su alrededor. Entonces, ¿realmente era necesario confinarla o asustarla? De cualquier manera, no era posible darle el divorcio por ahora, así que intentó ser más indulgente. Escuché que tu pueblo necesita cristales mágicos, entonces, ¿cuánto necesitas? Ambos eran conscientes de que su matrimonio era más que nada un arreglo, pero Yuna tampoco quería que el duque la viera como una interesada y le resintiera por ello. Por eso sugirió que no tenía que dárselo de inmediato. En vez de eso, ¿por qué no compartimos una comida juntos, Su Alteza? El corazón de Theo se saltó un latido. No quería su riqueza ni los cristales mágicos, su comando
nuevo ejército? ¿Qué clase de petición era esa? Pero más importante aún, ¿qué clase de comida comía una mujer tan pequeñita con el aspecto de una ardilla? Julius llegó a pensar que su señor había perdido el juicio, especialmente cuando al día siguiente el archiduque despertó mucho más temprano de lo habitual y, para sorpresa de todos, ordenó cambiar de inmediato al chef de la mansión. Sin embargo, la razón detrás de tal agitación era mucho más increíble. Todo era por la nueva duquesa. Aunque al principio el joven asistente no salía de su asombro, esa sorpresa pronto mutó a satisfacción y finalmente en esperanza. ¿Sería posible que el archiduque al fin disfrutara de una vida normal en familia? Pero para lograrlo sabía que primero tendría que barrer los obstáculos del camino. Su Alteza, ¿por qué no envía al conde Delcan a resolver el conflicto de los refugiados en el norte? Sugirió Julius con astucia. Ambos eran plenamente conscientes de que Delcan era el principal sospechoso tras las trágicas muertes de sus esposas anteriores. Las cartas interceptadas eran la prueba irrefutable de su traición. Enviar al conde al gélido norte les daría un poco de tiempo, al menos 6 meses de paz. Theo asintió conforme con el plan, pero antes de que el muchacho se marchara a ejecutar las órdenes, el archiduque lo detuvo con una petición que rozaba lo absurdo. Por cierto, llama al médico. Cuando Julius, alarmado, preguntó la razón de tal urgencia, la respuesta de Theo fue mucho más desconcertante de lo que su asistente hubiera podido imaginar. El imponente, aterrador Theo Fénix creía firmemente que la bárbara de su esposa lo había hechizado. Solo así podía explicarse por qué su corazón no dejaba de latir como un tambor cada vez que recordaba su aroma floral. Las palabras amable y gentil eran lo último que alguien usaría para describir al temido Theo Fénix, pero así era como Yuna había descrito a su esposo. Por eso Delcan decidió que aquello era una señal de buena suerte para que su plan funcionara, y era urgente que ambos desarrollaran sentimientos el uno por el otro y una cercanía íntima lo antes posible. E incapaz de contener su ansiedad, Delcan sugirió a Yuna que sedujera al duque. Según él, la cantidad de cristales mágicos que recibiría su pueblo dependerían de qué tan contento mantuviera a su esposo. Los ojos de Joelina se abrieron de par en par, horrorizada por la indiscreción, pero antes de que pudiera responder, un crujido sonó fuera de la sala de recepción. Joelina giró la cabeza hacia la puerta, pero no vio a nadie. ¿Habría sido solo su imaginación? El médico de Theo, David, sugirió que antes de dar un diagnóstico real debía realizar una prueba, comprobar si el hechizo solo afectaba al archiduque o si otros también caían bajo su influjo. Para ello, Theo debía permitir que otras personas vieran a la supuesta causante de su mal y observar sus reacciones. Julius, que escuchaba la conversación como si hubiera chupado un limón, estaba convencido de que esto serviría para que el archiduque se diera cuenta de una vez por todas de sus crecientes sentimientos. Por eso no se opuso a la idea y accedió a organizar el debut de la duquesa en el próximo evento de cacería. Días después, Julius guió a Yuna hacia el coto de caza. Ella, por su parte, se sentía temerosa de no estar a la altura de su papel. Siendo nativa de una isla tan remota y sencilla como Luge, la etiqueta social le resultaba algo extraño, por lo que desconocía las complejas reglas de comportamiento de la alta sociedad. Al llegar a la cabaña donde esperaban los competidores, la atmósfera cálida del interior se rompió abruptamente. Los nobles, que se habían adelantado con varias copas de más, alzaron la voz en un caos de murmullos. Aunque todos quedaron impactados por la belleza de Yuna, el respeto brilló por su ausencia. Para ellos, ella no era más que una plebeya con suerte. La situación escaló rápido. Cuando Julius amonestó a los presentes por su falta de modales, uno de los borrachos saltó a la defensiva, excusándose con que solo admiraban su belleza. Otro, más jactancioso, se atrevió a decir: soy un marqués y poseo tantos cristales mágicos que si ella me hubiera elegido a mí, no tendría que mendigarle favores a un monstruo. En ese instante, la madera del segundo piso crujió con una pesadez amenazante. Al girarse, todos encontraron la mirada gélida de Theo observándolos desde las sombras. Con un gesto imperativo, Theo le ordenó a Julius que pusiera a Yuna a salvo dentro de la cabaña. Y una vez que ella desapareció de la vista, el archiduque bajó las escaleras con una lentitud aterradora. Cuando el hombre que había insultado a su esposa intentó balbucear una excusa, Theo ya lo había levantado del cuello con una sola mano para luego arrojarlo violentamente contra el suelo. Presten atención, sentenció Theo con una voz que helaba la sangre. Si reflexionan sobre sus actos hoy y me entregan todas sus reservas de cristales mágicos, los dejaré ir sin un solo hueso roto. Pero si llego a oír siquiera un rumor sobre mi esposa, juro que los buscaré, los encontraré y los mataré. ¡A la
madre, Leon Nisun de los Manguas había lanzado su advertencia, y sin necesidad de decir más, los nobles huyeron despavoridos de la cabaña, dejando a Theo solo con su furia y su extraño pero innegable instinto protector. Yuna todavía sentía las miradas sucias de esos hombres y sus risas insultantes resonando en su cabeza, pero lo que más le preocupaba era que su actuar al no defenderse en ese momento afectara la reputación del archiduque. Sin embargo, lejos a lo que ella creía, Theo entró a la habitación y se inclinó ante ella. Con cuidado puso su pequeña mano sobre la palma de Theo. Yuna ni siquiera se había percatado de que al apretar los puños con impotencia se había causado una pequeña lesión. Lo siento mucho, he oído que los nobles son personas muy importantes en la sociedad. Yo no supe cómo actuar, espero no haber arruinado su relación con ellos por mi culpa. Se disculpó Yuna y al escucharla, Theo le aseguró que no había nadie más con mayor rango aparte de ella en su territorio. Así que Joelina, puedes hacer lo que desees porque tú eres mi archiduquesa. Había afirmado con tal convicción que dejó sin palabras a Yuna. El rostro se le tiñó de rojo y por alguna razón se sintió inexplicablemente avergonzada. Así que para cambiar de tema rápidamente, Yuna se puso de pie, se quitó la capa que llevaba encima y le mostró su vestimenta, explicando con una sonrisa que Julis la había ajustado a su medida. Aún no me acostumbro a esto, en mi tierra no solemos llevar tanta ropa, pero ¿qué le parece a su excelencia?, preguntó ella, y si Theo hubiera sido honesto en ese momento habría perdido el aliento por completo ante lo hermosa que se veía, por lo que se vio obligado a taparse los ojos con una mano, tratando desesperadamente de recuperar el control. Theo había escuchado la conversación de Yuna con el duque de Dergan, y por lo que oyó sabía perfectamente que ella no tenía la menor idea de lo que significaba seducir a un hombre. Quizás por eso mismo se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Su inocencia era su arma más letal, y ante sus ojos Yuna parecía incapaz de matar siquiera una mosca, y sin embargo estaba logrando desarmar al hombre más temido del imperio sin el menor esfuerzo. El sol brillaba intensamente aunque el aire era gélido. La luz llenaba todo de una calidad reconfortante. La respiración de Joelina subía en pequeñas nubes blancas y Theo la observó en silencio, admitiendo que todas las palabras con las que los nobles la habían descrito, preciosa, era la única palabra que podía aceptar, porque era la verdad, ella realmente era preciosa. Y era la primera vez en su vida que Theo entendía realmente el significado de eso. Si Joelina no hubiera aparecido, él habría seguido viviendo en un mundo gris, sin saber lo que era ser bonito. Estaba convencido de que vivía bajo un hechizo sin nombre, uno que le permitía reconocer la hermosura por primera vez. Y de hecho, Theo se estaba dando cuenta de muchas cosas. Y una de ellas era reconocer que estar bajo su hechizo no le parecía algo tan malo. Pero ahora había otro dilema, pues ahora debía asegurarse de que el hechizo de Joelina solo debía afectarlo a él y nada más que a él. Ella era su secreto y no estaba dispuesto a compartir su belleza con nadie más. Pero, ¿cómo podía ganarse el afecto de Yuna sin parecer un monstruo? Y esa pregunta lo persiguió por días e incluso mutó a ¿qué podía hacer para que su esposa lo viera como un hombre atento y considerado? Yuna le había dicho que Julius le había regalado unos guantes por el frío y aunque al principio quiso torcerle el pescuezo como a un pollo a su secretario, luego de someter sus celos y pensar con cabeza fría, Theo llegó a una conclusión. Él también podía hacerle un regalo a su esposa. Dar un regalo hacía que alguien se viera amable. En ese momento, el amable y considerado Julius entró para informarle que los nobles que habían ofendido a su esposa habían sido despojados de sus títulos. Pero la noticia no pareció producir ningún tipo de satisfacción en Theo, que siguió lanzándole dagas con los ojos a su asistente. ¿Qué le pasa? ¿Sigue enojado por los guantes? En vez de eso, ¿por qué no le hace un regalo a su alteza? Ya lo hice. Lo interrumpió Theo y Julius se sorprendió al ver los pendientes de rubí, unas joyas que eran muy preciadas ya que eran el único recuerdo que había dejado la madre de Theo. Espere, ¿está seguro de regalarle eso? ¿Y qué tiene? Ya he decidido que jamás soltaré a mi archiduquesa. Además, deseo que mi regalo sea más significativo y valioso que un par de guantes que ni siquiera eran de su talla correcta. Un su madre hubiera sido menos doloroso, pensó Julius contra su quisquilloso y rencoroso señor, pero a pesar de eso, Julius se alegró de ver al archiduque mucho más animado que antes. Pero si el joven asistente creyó que Theo ya estaba animado, eso no fue nada en comparación cuando vio a Yuna salir de su habitación en un camisón fino y fluido que revelaba su silueta.
¿Acaso ella quería matarlo de un desangramiento nasal? Justo entonces, Yuna lo miró desde abajo con su rostro sonrojado, explicándole que no esperaba que fuera él, sino alguna sirvienta. Teo asintió. Era su habitación. Ella podía usar lo que quisiera. Pero lo que él no se había dado cuenta era que parecía un carbonero gorgojando sin parar. Yo vine porque tengo algo que darte. Teo sacó la caja de terciopelo roja y se la ofreció a Joelina, y cuyos ojos violetas brillaron suavemente. Sin embargo, al notar que se trataba de unos pendientes, se esforzó por ocultar su pequeña decepción. Además, lo que realmente importaba era la intención y la buena voluntad del archiduque. Por eso Yuna se sintió profundamente conmovida por el detalle, a pesar de que Teo no tenía ni la más remota idea de que ella no podía usarlos. Por cierto, Su Alteza, ¿ya está bien? Hace rato no pude evitar notar que sus orejas estaban rojas. Mis orejas siempre están rojas por el frío. Ay, ajá. Ese duque cabeza de pulpo. De cualquier modo, y si ambos seguían intercambiando pequeños y cálidos sentimientos, era muy probable que pronto empezaran a susurrarse amor como una pareja casada de verdad. Rai era una guerrera que había servido en el campo de entrenamiento y la guerra desde los 12 años bajo la disciplina de Teo cuando éste tenía 17. Gracias a su régimen, ella fue la segunda mujer en alcanzar el título de caballero. ¿Sí? La primera mujer fue alguien muy admirada en Fénix. De cualquier modo, hacía pocos años se había ofrecido como voluntaria para las tareas domésticas por una sola razón. Estaba cansada de las masacres y de ver cómo el nombre de Teo era arrastrado como un monstruo. A Rai le dolía la injusticia. El pueblo disfrutaba de la paz gracias a que Teo rompió las líneas enemigas y se manchó las manos de sangre, pero a cambio, él no recibió nada, ni amigos, ni romance, ni una vida normal. Sus heridas emocionales se habían infectado de tal forma que ya no parecía tener cura. Por eso, cuando las 3 primeras esposas huyeron, Rai sintió una indignación profunda, hasta que una luz de esperanza apareció. La cuarta esposa de Teo, la archiduquesa Joelina, nunca huyó. Además, era una mujer de naturaleza dulce y amable, y Rai confiaba en que su señor encontrara la verdadera felicidad esta vez, o eso creía hasta que vio al archiduque con mala jeta, incluso cuando Yuna decía cosas como ¿cuáles son sus flores favoritas, duque? El mandrile se respondía con un No me interesan mucho las flores. y hasta rechazó cortésmente almorzar con su esposa. ¿El frío había congelado su materia gris? Y no, en realidad no fue eso. Y Julius muy perspicazmente había adivinado que Teo solo estaba molesto porque su esposa no se había puesto los pendientes que él le había regalado. Así que cuando el duque se retiró junto a Rai, que siguió lanzándole machetes con los ojos, el joven asistente se tomó el atrevimiento de preguntar por qué ella no usaba el regalo del duque. No quiero sonar pretencioso, su gracia, pero el par de pendientes que el duque le regaló es el único recuerdo que la anterior archiduquesa dejó tras su muerte y es algo muy preciado para su alteza. ¿Es posible que el regalo no fuera de su agrado? Yuna se sintió terriblemente mal, pero se apresuró a explicar que el regalo era precioso y el hecho de que no las usara era en realidad por un pequeño detalle. Mientras tanto, Rai siguió señalando al duque por su conducta infantil. Si sigue comportándose como un simio, lo único que va a lograr es alejar a su esposa. La comunicación es clave en toda relación, así que olvide su mal humor y discúlpese con ella. ¿Y qué importa si no está usando los pendientes que le regaló? ¿No ha pensado que quizá lo está guardando para un momento especial? ¿Especial? Repitió el inexperto emocional, y en ese momento se escuchó a Yuna llamarlo a la distancia para luego explicar todo el malentendido. Ella no había podido usar los aretes que le había regalado porque jamás se había perforado las orejas. En su tribu no era algo que se realizara a menudo. Pero quiero poder usar los pendientes de su madre, así que ¿me ayudaría, su gracia? En el óvulo de Yuna había un punto rojo en particular, así que Teo había asumido que sus orejas ya estaban perforadas. Por supuesto, las marcas eran propios de la marca de la santa. Inclinándose un poco, Teo tomó el rostro de Yuna y le volvió a preguntar si estaba seguro de su decisión. Es muy posible que duela. Le había advertido y aún así, Yuna no dudó. Cuando Teo terminó de ayudarle, Yuna se colocó los pendientes e inclinó la cabeza preguntándole cómo le quedaban. Al verla así, luciendo los rubíes con tanta dulzura, una sonrisa apareció inconscientemente en el rostro de Teo. Sin embargo, ese momento de felicidad se quebró al recordar a la dueña original de esas joyas, su madre. Karen Rose, la anterior archiduquesa, nunca se vio a sí misma como una soberana, sino como un caballero al servicio de su gente. Fue la primera mujer en recibir ese título, y en el campo de batalla
familia era la figura más temida de todos, y un día, por orden del emperador, partió hacia el corazón de una guerra brutal al ojo de la tormenta, en donde, según muchos dijeron, la archiduquesa sacrificó su vida con honor para proteger Fénix. Fue ella quien trajo prosperidad al gélido norte y quien al final entregó su vida por esas tierras. Theo, siendo apenas un niño, decidió seguir su legado para que ese sacrificio no fuera en vano. Lideró tropas siguiendo el ejemplo de su madre y con los años, lo único que pudo recuperar de aquel trágico día fueron esos pendientes de rubí. Theo casi nunca se permitía pensar en el pasado, pero al ver a Yuna sonreírle con las joyas de su madre, la alegría y la nostalgia se mezclaron en su pecho. Gracias por ser mi esposa, le susurró él con sinceridad. Yuna, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz, tomó la mano de Theo entre las suyas con ternura. «Puede llamarme Yuna, Su Alteza. En mi hogar todos usan mi apodo. ¿Usted cree que yo pueda llamarlo Theo?», preguntó ella con timidez. Theo asintió torpemente, asegurándole que no solo podía llamarlo por su nombre, sino que a partir de ahora debían tratarse con confianza y tutearse. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, en ese instante ambos comenzaron a imaginar el camino que tenían por delante, y quizás en el futuro no muy lejano, aquel castillo dejaría de ser una fortaleza solitaria para convertirse en el hogar de la familia que ambos tanto anhelaban. Pero como ya saben, el camino del amor no siempre es una línea recta, está lleno de curvas, baches y sobre todo de malos entendidos monumentales. Y tanto Yuna como Theo no estaban exentos de caer en este juego de confusiones. Y si a eso le sumamos que ambos eran unos completos inexpertos en el romance y que la mayor parte del tiempo se la pasaban asumiendo cosas en sus cabezas que no tenían nada que ver con la realidad, el resultado era la crónica de un desastre anunciado. Todo ocurrió una tarde mientras Yuna y Rai paseaban por el jardín de rosas. Yuna, con un poco de nostalgia, le contaba lo mucho que extrañaba a su familia, esperando que sus cartas hubieran llegado a la isla, pero como no había recibido respuesta, se preguntó con duda. «Quizás debería enviar otra», había dicho Yuna, refiriéndose a una nueva carta, pero Theo, que justo pasaba por allí y solo escuchó el final de la frase, entró en pánico y en su cabeza otra sonó como una nueva esposa. Sí, el pobre estaba medio pendejo, pero hasta los brutos tienen derecho a enamorarse, ¿o no? Y con el corazón a mil y malinterpretando todo el panorama, Theo se hizo una promesa: jamás soltaría a Yuna, porque ella era la única esposa que quería, y para lograr eso tenía que evitar que Yuna pensara en irse. Pero ¿cómo podía hacer para que ella deseara quedarse por siempre en el archiducado? Theo miró en silencio las manos de Yuna, las cuales parecían suaves, pequeñas y bonitas. Lo único malo era esa hoja verde que impedía ver sus palmas. ¿Qué era esa cosa? Lo encontré en el jardín. Normalmente aquí las rosas son inoloras porque son fabricadas por los cristales mágicos, según me han dicho. Pero esto huele muy rico. ¿Quieres olerlo? Muchas veces Theo no entendía a Yuna, que se la pasaba mucho tiempo en el jardín olisqueando. Aún así olió la hoja sin quejarse. Y sí, la hoja olía a granos cubiertos de azúcar. Pensó él sin darse cuenta de que el rostro de Yuna se había vuelto rojo fosforescente en ese instante. Esto es algo que también tenemos en mi tribu. Se llama jazz y es muy buena para cuando la gente se resfría. Mi padre siempre me Theo escuchó el atropellado parloteo, dándose cuenta lo mucho que Yuna se emocionaba al hablar de su ciudad natal, lo cual era lógico. Para secar las hojas, así que si no es mucha molestia, ¿te gustaría acompañarme?, preguntó Yuna, atrayéndolo de nuevo a la realidad, y Theo se dio cuenta de que esa era la solución perfecta. Es decir, no importaba el lugar si siempre estaban juntos. ¿Cómo es que no se le había ocurrido antes? Está bien, le diré a Julius que empiece a empacar de inmediato, dijo Theo, levantándose y girándose para dar sus órdenes, pero antes de salir, Yuna lo detuvo preguntándole por qué necesitaban empacar para ir al mercado del ducado. Y como dije, mi querido amigo Theo estaba medio pendejo. Al día siguiente, el carruaje partió del Castillo Negro temprano por la mañana. El territorio Fénix era lo más alto de la zona, por lo que debían ganar tiempo para llegar al mercado. Sin embargo, a Yuna le costaba mucho mantener el equilibrio dentro del carruaje, ya que la carretera era medio empinada y pese a tener los pies firmes en el suelo del carruaje, justo entonces una piedra atrapó la rueda del coche y Yuna terminó perdiendo el equilibrio, cayendo hacia adelante. Theo estiró sus fuertes brazos y la rodeó. Cuando se dieron cuenta, sus caras estaban demasiado cerca.
cerca. Una mano de ella descansaba en el pecho de él mientras que las manos de él sobre su cintura y hombro. Inconscientemente, ambos se acercaron lentamente, sus respiraciones se ralentizaron. La distancia se cerró y justo cuando parecía que sus bocas iban a tocarse, la voz de Julius los interrumpió y ambos se separaron rápidamente, como si hubieran sido atrapados haciendo algo infraganti. Pero, ¿qué había de malo en que ambos que estaban casados se hubieran besado? Y de hecho, en lo único que ambos podían pensar de camino al mercado fue: Ojalá lo hubiéramos hecho. El amor. Yuna miró preocupada alrededor de la plaza. El lugar estaba completamente desierto. ¿De verdad este era el mercado? ¿Dónde estaba toda la gente? Bueno, eso era una excelente pregunta. Lo cierto era que Julius, por orden directa de Theo, había mandado a cerrar las calles principales para despejar el camino. Si el pueblo se enteraba de que habían paralizado el comercio solo para un paseo privado, las protestas no tardarían en llegar. De ahí la urgencia de Julius por terminar las compras lo antes posible. Sin embargo, en cada puesto al que se acercaban, los mercaderes rehuían la mirada de Theo con terror o los atendían con prisa, deseando que se marcharan pronto. Para Theo ese rechazo era parte de su rutina, pero incomodaba igual que siempre. Había ordenado cerrar las calles precisamente para evitar que Yuna fuera testigo de ese desprecio. Temía que, al ver cómo lo rechazaban los demás, ella terminara creyendo los oscuros rumores que se contaban sobre él. Pero, lejos de asustarse, Yuna continuó comprando. En ese momento se había acercado al puesto de una niña que vendía frutos secos confitados, y al principio la pequeña miró a Theo con puro pavor, pero Yuna empezó a hacerle preguntas sobre los dulces, integrando a su esposo en la charla con tanta dulzura que la niña comenzó a relajarse. Y al verlos juntos, Theo ya no parecía un guerrero sangriento, sino más bien un oso gigante, imponente y enorme, pero torpe e inofensivo. Los comerciantes que observaban desde lejos empezaron a cuchichear. Por primera vez, el archiduque lucía como un hombre común y corriente, profundamente enamorado de su esposa. Mientras tanto, Yuna suspiró mirando los puestos vacíos. Es una pena que el lugar esté tan solo. Estos alimentos se echan a perder rápido. Sería terrible que los comerciantes no pudieran vender sus productos hoy. Sí, esas palabras golpearon la conciencia de Theo, quien se sintió egoísta al darse cuenta de que, por proteger su propia inseguridad, estaba afectando el sustento de su gente y preocupando a Yuna. Con una seña rápida le indicó a Julius que abriera el paso de la multitud de inmediato. Y minutos después, las calles se inundaron de vida y gente. Yuna seguía sin entender por qué las personas se apartaban con tanto temor al ver pasar a Theo. ¿Sería por su posición social? Pensaba ella, convencida de que su esposo era el hombre más amable del mundo. Y para transmitirle esa confianza y apoyo, Yuna tomó la mano de Theo mientras le acercaba una brocheta de frutos secos, incitándola a probarla. Y aunque al principio él se mostró cohibido ante tantas miradas, finalmente le dio un mordisco y sonrió. Pero no fue el azúcar de la fruta lo que hizo que su corazón se derritiera de dulzura, sino el calor de la compañía. Ese, sin duda alguna, había sido el día más encantador después de mucho tiempo. Los rumores de que el archiduque no era el monstruo que todos creían comenzaron a extenderse por todo el ducado. Desde su visita al mercado con Yuna, el pueblo no dejaba de hablar de la sorprendente amabilidad de la que habían sido testigos. Sin embargo, junto a esas noticias buenas, llegaron otras más inquietantes. El conde Delcan se había puesto en contacto con un sumo sacerdote del templo de Dafne, alguien que, según decían, había visitado el Ojo de la Tormenta. Pero, ¿qué era exactamente ese lugar? El Ojo de la Tormenta era una montaña legendaria y letal, en cuya cima se alzaba el templo principal de la diosa Dafne. Solo los sacerdotes elegidos y reconocidos por la divinidad podían cruzar sus umbrales, y una vez dentro, la única forma de salir era alcanzando el rango de sumo sacerdote. Cualquier otro que intentara abandonar sus votos perdería todos sus recuerdos del templo en el instante en que sus pies tocaran tierra fuera de los muros sagrados. Delcan, buscando confirmar sus sospechas, había solicitado información sobre la identidad de la enviada divina. La respuesta del sacerdote indicaba que la nueva archiduquesa era en efecto la Santa. Según la profecía, la mensajera de Dafne sería una figura de un blanco puro reconocida por una marca roja en sus orejas. Se decía que cuando su verdadera identidad fuera revelada, el propósito de su existencia quedaría claro. Y curiosamente, al cumplir la mayoría de edad, esas mismas marcas aparecieron en Yuna. Y fue entonces cuando el clima en su isla natal, Luge, comenzó a cambiar drásticamente. Además, un nuevo hallazgo alimentaba ese misterio. Al pie de
de la montaña sagrada había aparecido una piedra con una inscripción en lujano, el idioma de Yuna. El peligro era inminente sin duda, pues si se confirmaba que ella era la santa, el emperador, fiel creyente de las profecías, no dudaría en sacrificar a Yuna para arrebatarle su poder divino. Esa era la razón de la obsesión de Delcan por vigilar cada paso de la joven, pero Teo no estaba dispuesto a entregar a su esposa para semejante atrocidad, pues prefería desafiar al imperio entero antes de permitir que Yuna se convirtiera en una ofrenda. Según Mei Ling, hermana menor de Julis y quien recientemente había sido asignada como doncella de Yuna, le explicaba que existía una leyenda que decía que si experimentaba la primera nevada con la persona que amaba allí en Phoenix, vivirían aún felices por siempre. Al escuchar eso, Yuna se sintió esperanzada, mientras la joven criada continuaba charlando sobre muñecos de nieve y guerras de bolas de nieve. Yuna, tratando de ser cercana, le hizo una pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Por qué en el castillo negro, que tenían tejas negras, era llamado a veces la Torre Blanca? La respuesta se la dio Teo, que apareció detrás de ellas, explicándole que durante las nevadas los tejados se volvían blancos y cuando eso sucedía, el pueblo sabía que era momento de prepararse. Oh, ya veo. ¿Y cuándo crees que nevará?, preguntó ilusionada, pero la respuesta de Teo fue inesperada. Bueno, lo mejor sería que no nevara nunca. Esa maldita nieve es realmente desagradable. No me gusta nada ese tono blanco. El silencio fue sepulcral. Mei Ling detrás de ellos se quedó con la boca abierta. ¿De verdad le acababa de decir eso a su esposa, que tenía el cabello blanco como la nieve? Yuna sintió un nudo en la garganta. Si a él no le gustaba el color blanco, entonces ella también le desagradaba. Claro, entiendo. Bueno, será mejor que me retire por ahora, dijo Yuna con la voz apagada, marchándose de allí. Y esa noche Yuna no salió de su habitación. Tampoco hubo paseos por el jardín al día siguiente y mucho menos comidas compartidas. Teo, inquieto, se partió el coco pensando en qué había hecho mal, hasta que Julis intervino. Usted dijo que odiaba la nieve, ¿verdad? Sí, pero... ¿De qué color es el cabello de la duquesa? Blanco. ¿Y la nieve? Blanca. Bueno, es evidente que la señora ha llegado a la conclusión lógica de que a usted no le gusta su apariencia. Teo golpeó el escritorio con tanta fuerza que Julis dio un salto. ¿Qué incoherencia es esa? El archiduque estaba perdiendo por completo la compostura que solía tener en las guerras. Julis tragó saliva. Su señor, el hombre que nunca perdía la razón en el campo de batalla, estaba entrando en un colapso total por un comentario desafortunado sobre el clima. Su Alteza, todo el mundo en este castillo piensa que el cabello de la archiduquesa es como la nieve y se lo dicen a menudo. Teo frunció mucho más el ceño, como si le estuvieran hablando en tacataca, porque para él el cabello de Yuna no era simplemente blanco y ya. Era brillante como la luz del sol, deslumbrante a la vista y reluciente como si las estrellas estuvieran a punto de salir. Si existía algo celestial que fluyera sin parar, seguramente estaría hecho del cabello de Yuna, que difícilmente era comparable siquiera con el reino imaginario de los dioses. Y aún así, ¿se atrevían a comparar el cabello de Yuna con la nieve húmeda y fría? Teo sintió cómo la irritación crecía hasta que Julis le explicó. Su Alteza, aquí lo importante es que la gran duquesa se sintió herida por sus palabras. Ella no tiene idea de lo que usted piensa. Y eso también fue algo que le molestaba a Teo, que ella pensara que su aversión a la nieve tenía que ver con su aspecto. Y no, por supuesto que no. Por lo tanto, tenía que aclarar este malentendido. Pero cuando Teo fue a ver a Yuna, esta tenía una manta cubriéndola de la cabeza a los pies, y lo primero que pensó fue que ella se parecía mucho a un pollito de mito esponjosito y bonito. Pero claramente eso no importaba ahora, así que yendo directamente al grano, Teo avanzó y tiró de la manta para dejarle bien en claro que su cabello jamás le había hecho pensar en la nieve. La belleza de tu cabello es tan extraordinaria que me deja sin aliento, Yuna, pero te pido disculpas si te lastimé. Yuna se conmovió por la sinceridad de Teo. No, yo también debería disculparme. Simplemente te malinterpreté y actué de forma infantil. Al escucharla, Teo negó rotundamente, porque si había alguien que debía disculparse, era él, quien había intentado de ahuyentarla desde que llegó y ahora buscaba formas de impedir que ella se marchara. No estaba siendo completamente honesto. Por cierto, Teo, ¿puedo saber por qué detestas la nieve?, preguntó ella de pronto, sobresaltándolo. La pregunta lo había tomado desprevenido, pero después
después de vacilar, finalmente respondió con la verdad. La nieve causó la muerte de mi madre. Theo le contó cómo había sido el ducado de Fénix en aquel entonces. No siempre había sido tan próspero gracias a la exportación de cristales mágicos. Hubo un tiempo en el que las provisiones escaseaban y la gente sufría de tempestades del invierno. Entonces un día el imperio de Bayos le ofreció un trato. Si exploraban el ojo de la tormenta, quitarían las restricciones comerciales del ducado. Su madre se embarcó en esa expedición letal por el bien del pueblo, y esa fue la última vez que la vio con vida. Cuando Theo salió a buscarla, la nieve caía con tal furia que era imposible ver el camino, y cuando finalmente logró encontrarla, ya era demasiado tarde. En ese entonces Theo solo tenía 15 años. Había querido rescatar el cuerpo de su madre para darle una digna y honorable sepultura, pero todo lo que pudo recuperar de entre el hielo fueron los pendientes de rubí, los mismos que ahora Yuna llevaba en sus orejas. Me da un poco de consuelo verlos en ti. Él sonrió, pero fue una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos, y cuando intentó marcharse, disculpándose por lo tarde que era, Yuna lo detuvo para luego pedirle que se quedara un poco más para compartir una copa de vino. Ella había notado que durante años Theo jamás había exteriorizado el dolor por la pérdida de su madre. Dejarlo ir solo en ese estado no era una opción que su corazón pudiera permitir. Sin embargo, ¿era buena idea que dos personas que se atraían bebieran solas en una habitación? ¿Qué pasaba si...? Bueno, ya sabe. Theo se apresuró a pensar en pollitos esponjosos y nubes de colores antes de que sus pecaminosos pensamientos se descarrilaran. Y poco después, tras bajar al almacén por un par de botellas y regresar, Theo se dio cuenta de que Yuna se había quedado dormida esperándolo. Sabía que debía dejarla descansar, pero la tentación de observarla un poco más pesó. Se acostó a su lado, apoyado en una mano, apreciando la serenidad de su rostro. Entonces el deseo que había escondido en un rincón empezó a crecer sin control. Quería tocarla. Fue justo allí que notó una hebra de cabello rebelde contra sus labios. Convencido de que solo se acercaría para apartársela, acercó su gran mano lentamente, pero antes de alcanzarla, Yuna se giró entre sueños y lo abrazó con fuerza. Cada tendón del cuerpo de Theo se tensó, porque de repente sentía que estaba frente a un gran fogón, y que Dios lo ayudara, porque ni el más santo de los hombres saldría ileso de una tentación tan dulce. Pero al parecer Theo tenía madera para convertirse en monje, aunque después de 2 Aves Marías y no caer en la tentación, sí que le habían pasado factura al pobre diablo, cuyas ojeras parecían llegar al suelo. Por supuesto, ser un santo tuvo su compensación, porque Yuna había sugerido beber el vino que había traído más tarde en el almuerzo, pues según ella no podía dejar pasar esa oportunidad teniendo en cuenta el empeño que él había puesto al elegirlo. Y con esa sonrisa, Theo sintió que estaba soñando dulcemente, incluso ahora. Yuna quería saber más sobre la madre de Theo, y si bien no se lo había preguntado a él, era porque no quería saturarlo con un tema que aún le dolía. Fue por eso que decidió indagar un poco más a través de Maylin, quien según dijo, la archiduquesa había sido una mujer excepcional. Cuando el ducado se enteró del viaje que emprendió al ojo de la tormenta, el joven amo en ese entonces fue a rescatarla y todo el archiducado se conmocionó. Todos temían que él tampoco regresara. Con suerte, los caballeros lograron rastrearlo y traerlo de vuelta, pero después de ese suceso, la personalidad de su Alteza cambió casi por completo. Muchos comenzaron a decir que el duque había sido poseído por el asesino del ojo de la tormenta. Por supuesto, es solo un rumor, así que no tiene que preocuparse. Yuna asintió, pero ahora que conocía más de la historia de Theo, no pudo evitar sentir lástima por él. Solo imaginar a un chico de 15 años atentar contra su propia vida para encontrar el cuerpo de su madre a tan corta edad. Theo siempre aparentaba ser alguien frío ante los demás, pero en realidad era alguien que nunca tuvo el lujo de pasar por un luto, y si seguía reprimiendo así su dolor, la herida solo se pudriría. Fue por eso que Yuna se juró que cuidaría mejor a Theo, así como él la había cuidado a ella. Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma. Jamás te soltaré. Capítulo 2. Quiero saber más de ti.
A veces Teo se preguntaba cómo hacía Yuna para ser tan atrevida pero al mismo tiempo tan inocente, como ahora, que había soltado como si hablaran de la cantidad de azúcar que echas al café antes de tomarlo. Yuna había insinuado que algún día ambos debían compartir habitación y sin pretenderlo había plantado esa imagen visual en la cabezota de Teo, que ya hasta se le caía la baba. Solo mírenlo, todo tarugo. Allí podremos protegernos de la nieve, agregó Yuna. Él, que había estado consumido por pensamientos lúbricos, la dio la cabeza confundido. ¿Por qué querríamos evitar la nieve? Porque desde ahora en adelante a mí tampoco me gusta la nieve, dijo ella con determinación. Teo sabía que Yuna nunca había visto la nieve. En la isla donde creció el invierno era inexistente y los vientos otoñales apenas soplaban allí, pero para su sorpresa ella expresó su preocupación por él. Ahora que sé que no te gusta la nieve, no quiero dejarte solo. Es más, me gustaría saber más de ti para no volver a malinterpretarte. Y por un momento Teo se preguntó si debía contarle de sus heridas de batalla o cómo él mismo había cosido estas o las torturas que sufrió para que ella sintiera más pena y nunca lo dejara. Pero tampoco quería traumatizarla, así que en vez de eso respondió: Yo también quiero saber más de ti, Yuna. Yuna se sorprendió, pero pronto comenzó a contarle sobre su niñez. Había crecido sola con su padre, en una casa mucho más pequeña que su habitación actual. Todo lo que sabía de su madre era que había fallecido a una edad temprana. Su padre casi no hablaba de ella, pero solían hacer una fogata a veces, y era en esos momentos cuando su padre la recordaba y se volvía más sincero. Entonces, nosotros también deberíamos encender una hoguera este invierno. De ese modo tendremos charlas más sinceras, Concluyó Teo. Los ojos de Yuna se abrieron de par en par ante su propuesta. En esos momentos, los ojos azules de Teo, usualmente tranquilos, ahora ardían como llamas, exactamente igual a ojos consumidos por el deseo. Entonces se preguntó qué tipo de preguntas le haría cuando el invierno llegara y estuvieran a solas frente a la chimenea. Teo alzó su copa y el cristal tintineó con un sonido nítido al chocar con la de Joelina. Sin embargo, la armonía se rompió cuando Julis entró tras un golpe a informar que la archiduquesa tenía visitas provenientes de Luge. Pero esta visita no era una visita cualquiera, pues se trataba de un hombre llamado Azarim, el heredero de la tribu Apan en la isla Luge, el mejor amigo de Yuna y el primer hombre que sería responsable de que por primera vez Teo conociera el amargo y horrible sabor de los celos. Es un hijo de las 300.000. Oh my, ¿cómo se atreve a abrazar a mi mujer enfrente de mí? Te voy a y darle de comer tus restos a las bestias. Calma, calma, amigo mío. Eso era todo lo que Teo quiso decirle y hacerle al mejor amigo de su esposa, pero tuvo que moderarse aún cuando no entendía un carajo de lo que ellos decían en el idioma de Luge. Lo peor fue cuando el tal Azarim se dirigió a él como si fueran compas de toda la vida. Yuna, un poco nerviosa, le explicó que su amigo apenas había aprendido lo básico del idioma allí y que su intención no era faltarle el respeto realmente. Teo asintió porque no quería comprometer ni hacer sentir incómoda a Yuna, muy por el contrario de ese tal Azarim que nuevamente soltó: Entonces, ¿este es el hombre bestia del que hablaba Delgan? ¿Es tan grande que parece un animal? Ay, no, hasta a mí me cayó mal. Despescuézalo, Teo. Pero el pobre Teo ni siquiera entendía lo que decían, porque naturalmente Azarim muy convenientemente estaba hablando en su lengua natal, pese a los regaños de Yuna que le repetía que estaba siendo descortés. Pero esta dinámica absurda continuó incluso en la mesa. Azarim realmente era un tipo difícil de pasar hasta con agua. Era difícil de creer que alguien como Yuna tuviera amigos como él. Entonces, Su Alteza, si ya terminó de cenar, ¿me daría un tiempo con Yuna? Ella y yo tenemos muchas cosas en las que ponernos al día. Miren nomás el descaro, pero si ese chango creía que lo dejaría a solas con su esposa, estaba bien equivocado. Teo pidió que trajeran más comida y empezó a empujarse enormes trozos de carne con gula. No le importaba, incluso comería hasta que explotara. Yuna, ¿me extrañaste? Preguntó Azarin claramente, provocando a Teo, quien apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Si no se controlaba, terminaría clavándolo en la garganta del invitado, pero la cereza del pastel fue cuando este agregó: No sabes cuánto me arrepentí de haber dejado que te fueras. Me dolió el corazón cada día. Ah, no, esto ya era demasiado descaro. Las intenciones de ese tipo eran demasiado evidentes. Con suerte, Yuna fue bastante clara y le aseguró que ella se encontraba realmente bien. Todos me tratan con mucho cariño, incluso tengo amigas, y el secretario Julis me cuida
cuida mucho y Teo también es muy considerado conmigo. Siempre me pregunta si necesito algo y escucha todo lo que le digo. Agregó mirando a Teo con sus ojos brillando. Azarin dejó el cuchillo y miró a Teo ladeando en una mueca de desafío. Ya veo, me alegra que Su Alteza te trate tan bien. Estoy realmente agradecido. Normalmente en Luge los herederos se casan entre ellos. En términos de este lugar creo que lo llaman estar prometidos. Teo, harto de sus provocaciones, finalmente soltó una risa seca carente de humor. No, a eso nosotros lo llamamos puros disparates. ¿Y por qué son disparates? Soy el heredero de Apan y Yuna es la heredera de Kofo, eso... Azarin, intervino Yuna con tono severa. Estás siendo totalmente irrespetuoso. Pero el joven solo hizo un puchero fingiendo sentirse agraviado. Perdona, Yuna, solo intentaba comprobar si este hombre es una buena persona. Retrucó, pero Joelina dio un ligero golpe sobre la mesa con su pequeña mano. Mi esposo es un hombre fiable y diligente. Pero Yuna, aún no lo conoces bien. Tú eres el que no sabe nada. Teo siempre va a cazar por el bien del pueblo y vuelve cubierto de sangre para protegernos. Teo, más allá, se aplastó en su asiento, pero no se atrevió a decir nada sobre eso. Y después de que Yuna soltara todas las razones por las que Teo era un buen esposo, Azarin, sintiendo la presión, se disculpó. Pero esa ligera paz volvió a romperse en el momento en el que el invitado no deseado sugirió acompañar a Yuna a su habitación y quedarse allí para charlar durante toda la noche. Pero a ver, ni los cucarachos más cucarachos son tan odiosos, por Dios. Como era de esperar, nuestro oso primoroso se opuso rotundamente. Ignoro cuáles son las costumbres en Luge, pero aquí no existe esa costumbre de que los amigos duerman en la misma habitación. Y amigos o no, dormirán en edificios separados. Si tienen algo que decirse, háganlo mañana en la sala de recepción. Después de eso, llamó a Julis y pidió que guiara al invitado a su habitación. Poco le importaba si en esos momentos se convertía en la madrastra malvada que se interponía entre dos amigos. De hecho, estaba decidido a ganar el premio Mejor Actor, porque jamás de los jamases permitiría que ese tipo pasara ni un segundo más cerca de su esposa. Sin embargo, horas después, ese tipejo siguió rondando sus pensamientos muy a su pesar. Ni siquiera el alcohol logró tranquilizar sus nervios, sobre todo cuando recordaba que Joelina podría haberse convertido en la esposa de ese tipo. Y en ese momento, un suave golpe sonó en la ventana, y al girarse, Teo vio a Yuna en la terraza. Sin dudarlo, él la guió hacia el interior. Yuna había ido a verlo para entregarle un pequeño frasco que contenía una infusión de jazz, las hojas de las que le había hablado días antes. Nos despedimos tan rápido después de la cena que no tuve tiempo de dártelo. Quería agradecerte por todo y disculparme otra vez. Azarin fue grosero contigo y sin duda fue incómodo para ti, pero lo trataste como un invitado de honor. Teo negó con una benevolencia forzada, asegurándole que todo estaba bien. Y después de enzarzarse en una pequeña disputa sobre quién debía despedir a quién, Teo se impuso. No permitiría que su pequeña pajarita cruzara sola los puentes de la mansión a mitad de la noche. No, por supuesto que no. Y más tarde, en la noche silenciosa, cuando la luna jugaba a esconderse tras las nubes y los sirvientes ya descansaban, una puerta se abrió con un gemido metálico en el tercer piso. Una silueta caminaba por el pasillo amortiguando sus pasos con destreza. Así fue hasta que, detrás de él, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, Teo lo interceptó. ¿A dónde vas a estas horas? Sin Joelina presente, Teo ya no sentía la necesidad de fingir paciencia y por lo visto fue lo mismo con Azarin, quien le devolvió una sonrisa provocadora. No podía dormir, así que pensaba ir a ver a Yuna. ¿Cuándo piensas marcharte? ¿Está bien dejar tu aldea desatendida tanto tiempo? Al diablo con la cordialidad. ¿Por qué tenía que ser respetuoso con un idiota que no se molestaba en ocultar que era un idiota? ¿Sabes por qué me convertí en heredero? Azarin dio un paso al frente clavando sus ojos dorados en los azules de Teo. Porque quería casarme con Mi Yuna. tolerancia hacia el amigo de mi esposa tiene un límite. Le advirtió Teo, pero Azarin siguió ignorándolo. Me da pena, Yuna, casarse con alguien que solo sabe usar la fuerza bruta. ¿Acaso no fue este matrimonio lo que tu aldea quería? Teo curvó los labios en una mueca hostil. Ustedes necesitaban las piedras mágicas. Estaban lo suficientemente desesperados como para Yo enviarla. me opuse. Entonces, debiste oponerte hasta el final. Ni siquiera pudiste impedir que viniera. ¿Por qué montas este berrinche ahora? Mientras estés aquí, quédate quieto. No hay un solo movimiento tuyo en mi territorio que yo no conozca. Sentenció Teo con una advertencia sutil. Su estadía allí no era una cortesía, era para mantenerlo vigilado.
El rumor de que el mejor amigo de la archiduquesa había llegado a Phoenix ya corría por los pasillos del castillo. Maylin, mientras le secaba el cabello, replicó lo que había escuchado de otras criadas, quienes decían que Azarin era muy guapo y extremadamente educado. Yuna la dio la cabeza reflexionando. Azarin siempre había sido popular en la aldea por su resistencia y su capacidad para resolver conflictos, pero si lo comparaba con Theo, le parecía fuera de lugar. Para ella, Theo era la perfección. Su postura, su cabello azabache, sus ojos azules profundos y ni qué hablar de su cuerpazo. Fuerte, grande, imponente, pero aparte de eso también tenía una belleza delicada con rasgos bonitos. Maylin se quedó petrificada, preguntándose en qué momento exacto de la vida había visto la archiduquesa rasgos bonitos y delicados en el temible y feroz Gran Duque de Phoenix. Incluso los caballeros de Phoenix parecían encandilados con Azarin y sus anécdotas en Luge, pero el cotorreo terminó abruptamente cuando Theo apareció en la arena y le lanzó una espada de madera. Agradece que no sea una espada de verdad. Los caballeros que habían estado entrenando en las esquinas se reunieron alrededor de ellos. Había pasado un tiempo desde que habían visto al duque entrenar. Azarin por su parte se rió burlonamente. El joven pensaba que Theo era realmente grande, como enfrentarse a un oso, así que sin esperar más se adelantó y apuntó a un costado del cuerpo de Theo. Pero resultó que el archiduque, pese a parecer un enorme oso, también poseía compostura y unos reflejos muy bien entrenados. El sonido de las espadas de madera chocando eran cada vez más fuerte. Los ataques de Azarin no cesaron, pero Theo siguió centrado en la defensa hasta que Azarin se agotó, y al notar que Theo ni siquiera tenía una sola gota de sudor, decidió usar la provocación. Yuna estará infeliz aquí. La expresión serena de Theo se volvió instantáneamente fría. ¿No crees cruel mantener a Yuna en este lugar solitario donde no hay nadie? Azarin volvió a alzar su espada de madera en alto, pero Theo bloqueó el ataque en un solo movimiento. Solo 3 golpes. Theo empujó a Azarin con fuerza hacia atrás, haciéndolo caer. Y antes de que el joven extranjero pudiera recuperar el aliento, el ataque de Theo llegó en sucesión, rompiendo la espada de Azarin. Deberíamos terminar esto aquí. Luego se giró para marcharse, pero se detuvo en cuanto escuchó a Azarin volver a provocarlo con ir a ver a Yuna. Sabía bien que él no podía prohibirle hacer eso, así que solo pudo responder. Antes de verla, ve a bañarte porque apestas. Lo último que escuchó fueron los reclamos del joven, pero poco le importaba. Julius estaba indignado tras enterarse del combate que había tenido su señor con ese tal Azarin. Debió darle como a piñata de feria, mi señor. Gritó Julius, pero Theo simplemente negó mientras se limpiaba la sangre del antebrazo. Al parecer Azarin no había mentido sobre sus habilidades de combate. Realmente era hábil y veloz. Y tampoco era mentira que él le había robado a Yuna, por lo que creyó merecido recibir unos cuantos golpes. Sin embargo, aunque podía estar de acuerdo en que Yuna podría ser más feliz en su tierra natal, bajo ninguna circunstancia Theo permitiría que ella se fuera. Por otro lado, Azarin lo había provocado y descaradamente le había dicho que iría a ver a Yuna. Quiero ver cómo lo intentas. Musitó para sí mismo sonriendo, y justo en ese momento la puerta se abrió de golpe. Y sí, era Azarin quejándose de que no podía ver a Yuna por su culpa. Oh, lastimosamente había ocurrido un problemita. Las escaleras de la Torre Blanca se habían desplomado y la única forma de visitar a Yuna era pasando el puente, pero antes, para llegar allí, se debía pasar por el estudio del archiduque. Azarin estaba a punto de perder la cabeza y comenzó a acusarlo de intentar encarcelar a Yuna, pero justo en ese momento la susodicha apareció toda inocente y con un gesto preocupado para informar que las escaleras se habían desplomado. Theo tuvo que ocultar su sonrisa de cuervo. Lo he oído. Parece que hubo un accidente mientras intentaba renovar la habitación de la primera planta. La estructura de la torre no está comprometida, así que las reparaciones deberían bastar. Pero no te preocupes por eso. Puedes usar mi habitación para salir y entrar a partir de ahora. Al oír la voz suave de Theo, Joelina asintió, muy por el contrario de Azarin, que parecía estar perdiendo la cabeza. Y poco después, de alguna manera, todos terminaron plantando flores en el invernadero. Todo había empezado cuando Yuna mencionó que iría a limpiar la maleza, y acto seguido, Azarin se ofreció a ayudarla y evidentemente Theo no se pudo quedar atrás. Rai no podía creer lo que veía en sus ojos, como tampoco lograba ver con buenos ojos a ese tal Azarin, de quien se decía
parecía que había causado un gran alboroto desde su llegada. No soportaba su actitud engreída ni su grosería. Además, ¿qué le veían tan atractivo? Su señor era 100.000 veces mejor y claramente quienes lo halagaban tenían el gusto defectuoso. Y en ese momento, el ingreso de Luge se acercó a ella. Hola, escuché que eres la mejor caballero después del archiduque. Ray, ¿verdad? Está bien, si voy a verte entrenar, dicen que eres increíble. Las mejillas de Ray se encendieron y a lo lejos Meilin se burló de ella. Oye, ¿qué tal si dejas el cotorreo y me ayudas aquí? La joven asintió, pero antes de que tomara un hacha para comenzar a talar algunos troncos, Yuna sugirió pedir ayuda a los hombres que tanto se habían ofrecido. Teo y Azarin aceptaron de inmediato. Sin embargo, tras pasar todo el día compitiendo, ambos estaban al límite y completamente acalambrados. Cortar madera era un suplicio para Teo debido a sus heridas internas y para Azarin por las lesiones externas en su torso, y cada vez que el hacha golpeaba el tocón, el retroceso sacudía sus cuerpos. A Teo se le cortaba la respiración y a Azarin no podía evitar temblar. Joelina miraba de un lado a otro viendo cómo ambos fallaban en su tarea. Ay Dios, deberíamos decirles que paren, parece que lo están pasando muy mal, comentó Yuna preocupada. Ray entonces se acercó a Azarin y sin ceremonias le arrebató el hacha. La levantó y la dejó caer con fuerza. La madera crujió y el tocón se partió limpiamente por la mitad. Teo, negándose a perder, reunió las fuerzas que le quedaba y dio un golpe decidido. El tronco se partió y él buscó rápidamente la mirada de Yuna, pero solo encontró su preocupación. Teo, ¿no te estás exigiendo demasiado? Estás empapado en sudor. Creo que es mejor que vayas a descansar, le dijo ella con suavidad. Yuna estaba convencida de que su esposo estaba haciendo un sobreesfuerzo innecesario. Y justo entonces, Azarin se acercó a Joelina y le sugirió dar un paseo. Y aunque Teo intentó acoplarse, Yuna se negó con firmeza. Las miradas de ambos hombres chocaron en el aire con tal intensidad que casi saltaron chispas, y al final Teo no tuvo más remedio que ceder ante la dulce voz de su esposa, quien le prometió que sería un paseo breve y que volvería pronto con él. Está bien, pero no te demores porque creo que me siento muy enfermo. Los ojos de Joelina se abrieron de par en par al igual que los de los sirvientes cercanos. El hombre que jamás mostraba debilidad ni siquiera al borde de la muerte, ahora se quejaba de estar enfermito solo para retener a su esposa. Sin embargo, Teo continuó con su actuación imperturbable, pero en cuanto Yuna se alejó con Azarin, su aspecto desvalido se esfumó. Se enderezó y le dio una orden tajante a Ray: mandar a un par de hombres a seguirlos. Quería un informe detallado de cada palabra y cada movimiento que hicieran. Julis miró con asombro a su señor. La rapidez con la que Teo se recuperaba era asombrosa, aunque no podía decir lo mismo de su mal humor, así que yendo directo al grano, Julis sacó el informe que transcribía lo que las sombras de Teo habían preparado para vigilar a Joelina y a Azarin. Según el reporte, su esposa y el adefesio habían caminado juntos por el estrecho jardín hablando de su tierra natal. Después de caminar un rato, entraron en la cabaña junto al río, un lugar apartado y bastante privado. Dentro habían continuado hablando, pero difícilmente habían logrado entender lo que decían porque Yuna y Azarin habían comenzado a hablar en lujano. Sin embargo, el informe también describía que Azarin le había mostrado un documento a Yuna y que después de eso había comenzado a suplicarle algo con mucha insistencia. Pero, ¿qué podía hacer exactamente? Teo sintió que una extraña e inexplicable ansiedad crecía. Mientras tanto, Yuna se recostó pensando aún en su conversación con Azarin. Su amigo le había hablado de una forma de proteger a la isla sin necesidad de piedras mágicas. Si bebes el agua del río de los recuerdos, puedes convertirte en el espíritu de la nieve. Le había dicho. ¿Pero qué era exactamente eso? Bueno, había una leyenda en Luge que decía que el espíritu de la nieve tenía el cabello blanco como la nieve, y si ésta bebía las aguas del río de los recuerdos, recobraría sus fuerzas y podría salvar la isla de Luge. En la tribu siempre habían creído que Yuna se parecía mucho al espíritu de esa leyenda, y quizás solo era una historia, pero tampoco perdían nada si lo intentaban. Azarin tenía la fuerte creencia de que Yuna podía salvar a la tribu. Lo único que tenía que hacer era encontrar la verdadera ubicación del río de los recuerdos, lo que por cierto él ya había descubierto después de algunas investigaciones. Según esto, estaba en un templo que estaba relacionado a las creencias de la gente de Fénix. El agua bendita que usan viene del río de los recuerdos, solo tienes que ir allí y beberla. Le había dicho. La expresión de su amigo había sido resuelta mientras hablaba de la solución para salvar a su gente. Todo parecía muy seguro y Yuna realmente quería ayudar.
lugar. Pero, ¿cómo lo había averiguado su amigo? Según Azarin, lo había escuchado de un nativo de allí. Después de que Yuna se marchara de Luge, alguien había llegado a la isla y les había compartido esa información. Ella sabía que Azarin se preocupaba por ella, así que su amigo jamás atentaría contra su vida o su pueblo. Era por eso que ella había accedido a ayudar y le prometió que hablaría con Teo, aunque Azarin fue bastante claro. No podía revelarle la leyenda del espíritu de la nieve ni el río de los recuerdos. Según él, al ser una persona ajena a sus costumbres y creencias, todo eso podía sonar a una tontería. A Yuna le resultaba incómodo tener que ocultarle algo a Teo. Además, Azarin no había ido a verla solo para comprobar si estaba bien. Era para confirmar con ella si el agua bendita era realmente parte del río de los recuerdos. Y si lo que Azarin le había dicho era cierto, Yuna podría obtener poder. Entonces, ¿realmente ya no necesitaría las piedras mágicas? ¿Podría ella misma detener el frío que se acercaba a Luge? Si eso ocurría, no habría más situaciones en las que Yuna tuviera que pedirle piedras mágicas a Teo, y si el acuerdo que hacía del matrimonio una condición desapareciera, entonces solo les quedaría el matrimonio, ¿verdad? Es decir, sería un matrimonio real, natural y oficial como cualquier otra pareja. Al pensar en eso, las mejillas de Joelina se tiñeron de un tímido tono rosado, pero al instante siguiente se volvieron pálidas. Con el anuncio bombástico de Azarin, había olvidado por completo su promesa de preparar hojas de té para Teo, así que recogiendo las hojas de jazz y la tetera, salió corriendo hacia la habitación de su esposo, pero cuando abrió la puerta de su habitación, Teo ya estaba frente a esta, y su expresión era absolutamente seria. Oh. Yuna se sentía terriblemente mal. No había sido su intención hacer esperar por tanto tiempo a Teo, quienes hasta ahora no habían dicho ni una sola palabra. ¿Estaría enojado? Por otro lado, él no podía revelarle que había estado con la oreja pegada a su puerta tratando de oír algo dentro de su habitación. Así que cuando la puerta se abrió de golpe, su cerebro había hecho cortocircuito sin ninguna excusa que inventar. Yo me quedé dormido profundamente y solo salí a dar un paseo por la noche, dijo finalmente, aliviando en parte a Yuna, quien comenzó a charlar de su paseo con Azarin. Teo sostuvo con cuidado la taza que tenía en las manos tratando de no romper la losa. Solo pensar en Azarin caminando con Joelina le daban ganas de torcerle el pescuezo, pero antes de que sus pensamientos asesinos escalaran, Yuna dijo algo que llamó bastante su atención. Ella había mencionado el templo del norte y sobre la posibilidad de visitarlo. Los templos de Daphne estaban ubicados en el norte, sur, oeste, este y la capital de Bayos, en la región central, y aunque había un templo principal en el ojo de la tormenta, la gente común no podía entrar allí. Entrar al templo de Fénix puede tomar algo de tiempo. Se necesitan algunos permisos para su visita, explicó él vagamente, y Yuna asintió entendiendo. Entiendo, entonces tendré que avisarle a Azarin. Él planea marcharse ni bien pueda visitar el templo, así que le preguntaré si está dispuesto a esperar. Teo, que había estado pensando cada día en cómo darle una patada a ese tipo en el trasero, de pronto sus ojos azules brillaron como los de un depredador. Mañana iremos al templo. No te preocupes por los permisos. Si no abren la puerta, la derribaré. Yuna estaba desconcertada por el repentino cambio de actitud de Teo, y al ver su expresión atónita, Teo dijo lo único que se le ocurrió para convencerla. Lo hago porque es tu amigo, Yuna. Jamás admitiría que en realidad lo hacía para deshacerse de ese amigo. Para Teo era absolutamente desagradable compartir el mismo espacio con Azarin, pero ese desagrado desapareció en cuanto vieron a Yuna vestida con el traje ceremonial para visitar el templo. El vestido estaba hecho de un material semitransparente que dejaba ver toda la piel de Joelina, y a Teo se le cortó la respiración. Habría sacerdotes en el templo, y también varios otros nobles. No podía dejar que otros vieran a Yuna así. Por eso la cubrió con una larga capa que le llegaba hasta los tobillos y se la ofreció a Joelina. Azarin, que estaba a unos pasos, bufó mientras miraba alrededor de la habitación de Yuna y comenzaba a criticarla en su lengua natal. La habitación de ese tipo es tan amplia que podrías correr dentro, pero la tuya es tan estrecha. Me enfada que te traten así. Ella negó con la cabeza, asegurándole en su propio idioma para no incomodar a Teo que ella misma había elegido quedarse allí y que en realidad se sentía muy cómoda. ¿Por qué siempre lo defiendes? ¿Le tienes miedo al Gran Duque? En los campos de entrenamiento la gente estaba agotada de tanto
Debo tener cuidado con él, todos le tienen miedo. Pero a medida que Azarin hablaba y hablaba, la expresión de Joelina se endureció. Su amigo estaba cruzando la línea, menospreciando a su esposo. Basta, ¿cómo puedes decir esas cosas incluso enfrente de él y sabiendo que no entiende? Deja de decir eso, simplemente me estás incomodando. Azarin miró fijamente a Yuna, su mirada violeta le resultaba desconocida, así que el muchacho cambió instantáneamente su expresión, sonrió ampliamente y salió de allí. Teo, que miraba a ambos sin entender nada, miró a Yuna, quien le sonrió torpemente y le pidió que salieran. Ella simplemente no quería agrandar más la discusión, ni mucho menos incomodar a su esposo. Cuando los sacerdotes del templo vieron a Teo aparecer allí, todos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque todos conocían la historia trágica de la madre del archiduque. Desde entonces, Teo jamás había vuelto a pisar el templo de la diosa. El único que se atrevió a darle la bienvenida fue Lambros, pero incluso él se quedó petrificado cuando conoció a la nueva esposa del archiduque. Cabello blanco, fino y ojos rosas. Aunque claramente era un rostro desconocido que veía por primera vez, la archiduquesa tenía todos los rasgos que los libros prohibidos describían de la diosa Dafne. Hey, ¿qué tanto miras? Dijo Teo. Lambros palideció ante la mirada intimidante del archiduque y pronto comenzó a guiarlos adentro. Teo entonces le entregó a Yuna un velo, el cual era usado por mujeres nobles para orar. Para cuando Yuna desapareció guiada por el sacerdote en la sala de oraciones, atrás solo quedaron Teo y Azarin. ¿Por qué querías venir al templo? Al oír la voz baja de Teo, la cabeza de Azarin se inclinó ligeramente. Joelina había dicho que era Azarin quien quería ver el templo. En ese momento, Teo se había centrado en el hecho de que su amigo simplemente miraría alrededor, pero luego surgió la duda. ¿Dónde y cómo había oído hablar del templo? ¿Y por qué Azarin, que tanto quería ver el templo, ahora mostraba tanta indiferencia? ¿Por qué viniste al norte a través del imperio de Bayos? La mirada de Azarin vaciló por primera vez ante la voz firme y sin emoción de Teo. Sí, por supuesto que lo había investigado, y sabía bien que ese tipo se había quedado por un tiempo en el imperio de Bayos, antes de pisar tierras del norte. No tengo motivo para informarte, solo vine por Yuna y necesitaba información sobre cómo llegar aquí. Teo asintió brevemente. Querer ver a un amigo está bien, y ahora que la viste deberías irte en silencio. Los profundos ojos azules de Teo no mostraban emoción. Si no fuera por ti, Yuna se habría casado conmigo. Exactamente, habría. Eso significa que perdiste tu oportunidad y fui yo quien se casó con ella, así que deja tus lloriqueos atrás. Es asqueroso escuchar tus lamentos. Teo se encogió de hombros con indiferencia mientras que Azarin apretó los dientes e incapaz de contenerse, vociferó. ¿Crees que yo no te investigué también? La gente dice que no eres muy diferente a un monstruo. He oído que los países fueron destruidos por tu derramamiento de sangre, gente muriendo de frío sin tener a dónde ir. ¿Yuna sabe esto? ¿Cómo puede alguien como tú merecerla cuando ni siquiera pudiste proteger a tu propia madre? Ante las últimas palabras de la actitud de Teo se volvió instantáneamente helada. Azarin alzó la comisura de los labios en una sonrisa cruel. ¿Te convertiste en un asesino después de que murió tu madre? ¿O siempre lo fuiste? En ese momento, Teo lo agarró del cuello, pero ni siquiera así. El muchacho dejó de sonreír. Eso, demuéstrale ese lado monstruoso a Yuna. Susurró justo en el momento en que Yuna gritaba que se detuviera. La puerta de la sala se había abierto y en el calor de la discusión, Teo no había sido capaz de oírla ni ver a Yuna entrar. Ella corrió hacia ellos, pero se giró hacia Azarin en cuanto Teo lo soltó. Las marcas rojas en su cuello eran notorias mientras Azarin jadeaba y tosía con exageración. Está bien, Yuna, estoy bien. Decía su amigo con su voz suave y afectuosa. Su expresión no mostraba más que calidez mientras miraba a Joelina. Apoyando a Azarin, Yuna miró a Teo, quien no evitó su mirada, pero justo cuando ella estaba a punto de decirle algo, Azarin se adelantó. ¿No vas a disculparte? Lo único que te dije fue que cuidaras de Yuna por mí. Teo quiso aplastarle la cara en ese momento. La rabia que sentía por dentro era tan indómita que prefirió darse la vuelta y marcharse de allí. Si se quedaba más tiempo, no sabía qué podría hacer. Yuna observó en silencio la espalda de su esposo alejarse, con Azarin repitiéndole que el tipo con el que se había casado era una bestia. Busquemos el agua bendita y vámonos. No puedo dejarte al lado de una persona tan violenta. Ese tipo... Pero antes de poder terminar su frase, Yuna lo interrumpió. ¿Por qué mientes? Escuché todo lo que le dijiste. Las pestañas de Yuna temblaban y sus labios estaban apretados. Azarin conocía muy bien su expresión, y en ese momento
momento sabía que Yuna estaba completamente enfadada. Sabes muy bien que aunque me hubiera quedado en el pueblo, no me habría casado contigo nunca. Yuna. No, éramos amigos y familia. ¿Cómo puedes decir esas cosas? La voz de Joelina se elevó considerablemente. Parecía mezclado con resentimiento y también parecía incapaz de soportar la decepción. Yuna, por favor, escúchame. No vuelvas a llamarme Yuna. No tienes derecho a llamarme así, dijo ella para luego pasar fríamente junto a Sarim. Teo caminó sin rumbo tras salir del templo. Se sentía patético por haber caído en las provocaciones de Azarin, pero lo peor era lo que pensaría Joelina de él ahora. Ella había sido testigo de cómo intentaba estrangular a su amigo. Su rostro se había vuelto pálido y su cuerpo temblaba de miedo. Teo había golpeado la pared. Lo que estaba destinado a pasar simplemente había pasado. Y si Yuna deseaba marcharse, él no podría culparla. De hecho, comenzó a pensar que era lo mejor, porque ahora que la conocía, él simplemente era incapaz de recibir su odio. Teo. Incluso con los ojos cerrados, Teo podía distinguir quién le llamaba y era claro que estaba enfadada con él, pero el frágil brazo de Joelina de repente se extendió y agarró su mano. Teo bajó la mirada con los ojos perdidos para observar sus acciones. El ceño de ella se fruncía profundamente, pero las palabras que salían de su boca no encajaban con los pensamientos de él. Estás sangrando, deberías llamar a un médico para que te trate. Joelina examinó la mano de Teo desde todos los ángulos. Yo estoy bien, dijo taradamente, pobrecito. ¿Cómo puedes decir que estás bien cuando estás herido? Ven, vamos rápido a que los sacerdotes te curen. Yuna sujetó firmemente la mano de Teo, quien miró hacia abajo viendo la diminuta mano que sostenía la suya. Al llegar a la sala de medicina, el sacerdote de turno salió casi huyendo por la orden de Teo, quien naturalmente sacó un medicamento azul del armario. Era una medicina mezclada con poder sagrado que podía curar heridas abiertas. Teo ya estaba acostumbrado. Joelina por su parte tiró de él y comenzó a limpiar la herida. Aunque te duela, debes aguantar, ¿está bien? Le había dicho, y era tan adorable. Aunque si era honesto, en esos momentos le dolía otras zonas crecientes en vez de su propia mano. Y mientras limpiaba la zona afectada y rociaba el medicamento, Yuna se disculpó con él, explicándole que ella había logrado escuchar toda la conversación. Azarin realmente cruzó la raya, lo siento mucho, Teo. Pero Teo no tenía motivo para recibir disculpas de ella. Por encima de todo, no le gustaba que Yuna le pidiera perdón por culpa de alguien más. Está bien, Yuna. Soy tu esposo y soy yo quien debe cargar con las cargas pesadas. ¡Ay, Teo! ¡Dios mío, mi corazón de pollo! Teo sonrió levemente. Yuna negó, pero en ese momento las puertas se abrieron de golpe y el pesado de Azarin entró. Su pelo despeinado y su ropa desordenada mostraban lo desesperadamente que la había estado buscando. Yuna, busquemos rápido el agua bendita y vámonos. Me equivoqué, ¿está bien? Dijo Azarin en su lengua nativa. Pide perdón apropiadamente, Azarin, respondió ella en la lengua común de Fénix. Está bien, me equivoqué. Pero Joelina negó con firmeza. Pídele perdón a mi marido. Teo abrió la boca como un sapo. De lo contrario, sentiría que su sonrisa creciente sería descubierta. Marido. Qué bonito sonaba esa palabra en la bonita boca de su esposa. El pecho de Teo se hinchó como un pavo. En contraste a Azarin, que se desinfló. Era como si fuera el único forastero allí, en ese mundo. Lo siento, me pasé de la raya. Una vez más pido disculpas, Su Alteza. Azarin bajó profundamente la cabeza. Teo respiró hondo intentando reprimir sus emociones burbujeantes y satisfactorias. Quería comportarse aniñadamente y gritar «En tu cara, Pelagato», pero tuvo que reunir toda su compostura. Fue en ese momento que las puertas volvieron a abrirse de golpe y Julis entró con un mensaje urgente y sin precedentes. El agua sagrada del templo se había secado por completo. Los 5 templos de Dafne poseían diseños exteriores y espacios únicos según su región, e incluso la disposición de los sacerdotes y sus doctrinas variaban entre sí. Por ello, no se les llamaba simplemente templos de Dafne, sino que se les añadía el nombre de su territorio. Sin embargo, el santuario que contenía el agua bendita era idéntico en todos ellos. El agua bendita, traída desde el ojo de la tormenta, era el símbolo sagrado de Dafne. El hecho de que la diosa protegiera el mundo se consideraba una bendición milagrosa, una singularidad que jamás debía ser comprometida, y según Lambros, hacía unos 3 meses el agua bendita había comenzado a disminuir, hasta que se secó por completo. Teo frunció el ceño porque 3 meses coincidían aproximadamente con la llegada de Yuna al archiducado. El agua bendita se había desvanecido, y Lambros había ocultado ese hecho porque el templo se sostenía gracias a las oraciones y a la fe de la gente. Si todo salía a la luz, incluso la existencia misma del templo de Fénix sería cuestionada, así que cada mañana llenaba
llenaba la fuente con una mezcla de poder sagrado y polvo de piedras mágicas para imitar el agua bendita. Pero eso no era suficiente. El agua falsa se desbordaba con el viento y se evaporaba con el sol. Además, restringió el acceso al templo, rechazando incluso a nobles y plebeyos por igual. Irónicamente, el señor del norte, Theo, nunca fue una preocupación. Tras la muerte de su madre, Karen Rose, Theo había descuidado el templo, visitándolo solo para obtener medicinas cuando el dolor de sus heridas era insoportable. Por eso su repentina visita había tenido a Ambrose al borde del colapso. Todo se desbordó cuando el fisgón de Julius decidió inspeccionar por su cuenta y descubrió la verdad. ¿Qué hay de los otros templos? Preguntó Theo, pero según Ambrose, cada templo era completamente independiente y hacía mucho no se habían puesto en contacto con los demás templos o la misma capital. Y en realidad, a Theo no es que le importara el agua bendita ni nada que tuviera que ver con lo divino desde la muerte de su madre. Su verdadera preocupación era Yuna, que encajaba perfectamente en el perfil de la santa de la profecía. Tenía que protegerla de quienes pretendían convertirla en un sacrificio. ¿Crees que mi esposa es la santa? ¿Es por eso que te sorprendió tanto verla? La Ambrose asintió lentamente, pero aclaró que aunque el aspecto de Yuna coincidía con las escrituras, su dogma le dictaba que no podía haber una santa en una era donde la diosa ya estaba presente. Theo reflexionó en ello, mientras que el sacerdote le rogaba que dejara pasar lo ocurrido. Theo entonces aceptó, pero con una condición. Si recibía cualquier comunicación con el templo de Bayos, debían informárselo de inmediato. El médico... ¿Qué es eso? ¿Los tambores de Jumanji? ¿Qué carajo? Allí podremos resguardar... Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.